Dios es bueno. Lo tenemos, San Juan capítulo 15, versículo 5, un versículo muy conocido por todos. Si lo tenemos, amén. Le damos lectura a todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Oramos al Señor, mi pastor ora por mí, todos oramos para que el Señor nos hable nuestra vida. Bienvenida a las visitas que vienen llegando. Y la iglesia del Señor, seguimos adorando el nombre del Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo de la gloria, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra bendita, Señor, en esta hora. Nos disponemos, Señor, a hablar de tu palabra, Jehová. Como siempre, bendícenos, Dios mío, da tu palabra a mi vida y a la vida de cada uno de los presentes, Señor. Estamos dispuestos a seguir escuchando palabra tuya, Señor amado. Pon en mi corazón y en mis labios palabras que edifiquen a tu pueblo, Señor, porque tu palabra santa, bendita, ya está escrita y trae bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Y a la medida que usted sienta adorar al Señor, adórelo. A la medida que usted sienta escuchar, escúchelo. Esto es, usted esté atento a la palabra que Dios va a traer a cada uno de nuestros corazones. La iglesia del Señor se ve preciosa este día. Y la iglesia está llena y hay un gozo, hay una alegría y se ve de acá algo tan bonito. Imagínense ese ojo santo y sublime que está mirando el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho para venir aquí a dar una alabanza. Nadie vino por obligación, nadie vino por compromiso. La creación vino porque de nuestro interior sentimos el deseo de acercarnos a darle la alabanza al Supremo Dios. En el Antiguo Testamento, hermano y hermana, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por Jehová. Pero todos sabemos la historia. La nación de Israel resultó infiel y sin fruto. De modo que el Señor Jesús se presentó a sí mismo como la vid verdadera, el perfecto cumplimiento de las sombras, de los tipos y de los símbolos del Antiguo Testamento. Lo vemos realizado en una sola persona. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Dios, el Padre, es presentado como el labrador. De esa manera, el versículo que leíamos dice de una manera clara, de una manera concreta: yo soy la vid. No hay otra vid. La vid es la que da la vida, ¿verdad? Es la fuente donde nace. No puede haber frutos si no hay vid. Pueden existir las ramas, pero las ramas de por sí no producen. Para que produzca, tiene que estar fundamentadas en la vid. Y esta vid no tiene que ser una vid cementada o fundada en cualquier fundamento que pueda ser derribada, que pueda ser desechada. Hermano, cuando usted planta algo, una planta, usted tiene que cuidarla, usted tiene que velar de una plaga, porque el devorador siempre va a venir con el objetivo de ¿qué? De que esa planta no produzca fruto. A la luz de las Escrituras nosotros nos damos cuenta que esa vid verdadera fue muy atacada con el propósito de destruirla. Mas sin embargo, esa vid venía preparada con la unción, con la presencia y la poderosa bondad y misericordia y poder de aquel Dios que vio una generación perdida, de aquel Dios que dio la oportunidad a Israel, que escogió para que diera fruto, pero no dio. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Dejar que la generación se perdiera? De ninguna manera. Él dice que nos amó de tal manera que preparó a su Hijo, y ese Hijo, en la humillación y en forma de siervo, vino a
la cruz del Calvario, y por ese sacrificio la iglesia está aquí presente. Y por ese sacrificio la iglesia está dependiendo de esa vid que el enemigo no lo pudo destruir. Esa vid que produce vida. La vida está en Él. Él es vida. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él vive, la iglesia del Señor está viva. La iglesia del Señor recibe vida. ¿Por qué recibe vida? Porque está pegadito a la fuente que es la vida. Y esa vida es Cristo. Yo soy la vid, vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. Y los pámpanos, en los pámpanos, ¿qué nacen en los pámpanos? Los frutos. Los frutos, si usted se da cuenta que no están pegados directamente a la vid o al tronco, están pegados ¿en qué? En los pámpanos, en las ramas. Entonces, para que produzca los pámpanos o las ramas, frutos, tienen que ¿qué? Permanecer en la vid. Porque si no permanecen en la vid, una rama puede ser muy hermosa, pero si se desgaja de la vid, no produce. Poco a poco se va secando, perdiendo su vida y perdiendo ¿qué? El color de las hojitas. Usted se da cuenta que pasan de verdes ¿a qué? A café, hasta que se marchitan y ¿qué? Y desaparecen. La vid puede vivir sin las ramas, pero las ramas nunca pueden vivir sin la vid. Entonces, ¿qué pasa? Para que esas ramas produzcan, para que esos pámpanos produzcan, la palabra de Dios, yo quiero que se mantenga conmigo en ese versículo. La palabra de Dios le da instrucciones claras a los pámpanos. Primero le dice que el que permanece ¿en quién? En mí. El que permanece en mí. Permanecer es vivir, continuar o mantenerse en Él. Es quedarse donde uno está. Nuestra posición es en Cristo. Entonces estar en Cristo significa permanecer en Él. Alguien que permanece en Cristo no es aquel que entra y se va. Viene un día y te desaparece el resto del tiempo. Ahora es cristiano, mañana no es. Permanecer en la vid significa que van a venir ataques, que van a venir problemas, que van a venir persecuciones. Pero si tú estás permanecido allí, quieto allí en esa posición que Él te dio por gracia, tú vas a mantenerte fiel ante cualquier circunstancia del enemigo pueda tratar de venir para destruirte. Entonces el objetivo, quédate allí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es, número uno, creer que es el Hijo de Dios. Es el primer paso que tenemos que hacer. Una persona que permanece en Cristo es aquel que cree que Él es el Hijo de Dios. Alguien que no cree no puede ser parte de esta vida. El primer paso que usted dio es que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Creímos en nuestro corazón que Dios lo levantó ¿de qué? De los muertos. La fe nace allí, en que Cristo vino a morir por mis pecados. Y una vez que usted cree en esa promesa, usted no se mueve tan fácil, porque usted ya tiene el primer paso. Es para permanecer en Cristo, es permanecer en Él, creer que Él existe. Usted no puede estar esperando a alguien que no existe. Cuando tenemos una cita con un doctor o tenemos una cita en cualquier lugar, usted va con la esperanza de que esa persona va a llegar o se va a encontrar allí. La iglesia del Señor, ¿a quién esperamos? Esperamos a Cristo, porque Él dijo en su palabra que así como Él se fue, así vendrá otra vez. Los tomará a sí mismo y estaremos
estaremos con Él por siempre. Entonces el primer paso para permanecer en Cristo y producir frutos es permanecer en Él, creer en Él. Creer en Él. Eso significa permanecer en Cristo, permanecer en Él. Primera Juan capítulo 4 versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. ¿Y Él en quién? En Dios. Entonces, ¿de qué manera permanecemos en Cristo? Cuando nosotros creemos en Él. Segundo, permanecer en Cristo significa recibirle. Recibirle, eso significa recibirlo como Señor y Salvador. Juan 1:2 dice que a los suyos vino y los suyos no, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, Él nos ha dado ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cuánto nos llena de gozo esa promesa. Pero esa no es cualquier promesa, iglesia del Señor. Te ha dado la autoridad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú has creído en Cristo, el Hijo de Dios. Dice que a todos los que le recibieron. Entonces, permanecer en Cristo significa que tú le has recibido. ¿Permaneces en qué? En su palabra. Y tercero, permanecer en Cristo significa obedecer su palabra. Porque tú quizás crees en Él, tú lo has recibido en tu corazón, pero si no obedeces su palabra, yo no puedo decir que permanezca en Cristo. Si usted le pregunta a toda persona, ¿tú crees en Cristo?, le va a decir que sí. Y vamos bien, haga una encuesta. Si hay un amigo o amiga que está aquí, pregúntele. No, luego le pregunta, pero dígale: ¿crees en Cristo? Pregúntele al hermano: ¿crees en Cristo? ¿Le has recibido en tu corazón? Y ahora la última pregunta: ¿obedece su palabra? Porque eso significa permanecer en Cristo. Recibir, creer en Él, confesarlo y obedecerle, para que los frutos comiencen a generar en nosotros. Entonces, hermano y hermana, el objetivo del enemigo siempre ha sido ¿qué? Separarnos del amor ¿de quién? Del amor de Dios. Es que tú estás plantado, hermano, tú estás adherido. Esta mañana nos decía el maestro cómo Israel fue desgajado de esa vid. Y en ese hueco que quedó allí, ¿quién fue? La iglesia del Señor. Entramos allí y fuimos ¿qué? Adheridos a la vid. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el enemigo? El enemigo va a tratar la manera ¿de qué? ¿De qué? De desgajarnos. De desgajarnos. La naturaleza humana siempre nos va a tratar la manera ¿de qué? De desgajarnos. Es por eso es que muchas veces hemos dejado los caminos del Señor y hemos salido por allí, pero de lo contrario, hay algo en nuestro corazón. Es que quien ha conocido verdaderamente a Cristo ya no puede vivir sin Él. Es que quien verdaderamente ha conocido a Cristo no puede irse por ahí pecando como si nunca lo conoció, porque hay algo en su interior que ha sido transformado por el poder de la palabra. Usted puede alejarse por el libre albedrío que usted tiene, esa libertad de hacer, de amar a Dios, de alejarse. Usted puede ir por allí, pero si usted, hermano, ha sido adherido allí y ha conocido verdaderamente a Cristo, usted no va a tener paz allá en el mundo. ¿Por qué? Porque esa paz que Cristo da no se compara con nada en el mundo. Esa paz sobrepasa todo entendimiento humano, y cuando usted prueba de esa agua, a usted no lo va a saciar cualquier mentira del diablo afuera, porque usted ha sido fundamentado allí. Pero hemos creído en Él, lo hemos recibido, estamos obedeciendo su palabra, tratando de hacer lo mejor de nosotros
¿Para qué? Para obedecer su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué va a hacer allí? Tratar la manera de movernos, de que no permanezcamos en Cristo. Que no permanezcamos en Cristo. Ese es el objetivo, de que no permanezcamos en Cristo. Porque cuando tú permaneces en Él, tú tienes vida. Tu vida espiritual no depende de qué tan alimentado tú estés aquí. Tu vida espiritual dio vida, recibió vida cuando conociste a Cristo. Dice su palabra que estamos muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, pero conocimos vida cuando ¿qué? Él nos dio vida cuando creímos en Él. Por gracia somos salvos, y eso no es un regalo de nosotros, ese es un regalo que viene de Dios a través de su Hijo amado Jesús. Ese es el objetivo del maligno, siempre va a ser separarnos del amor de Dios. Por esta razón, oye mi hermano, el apóstol Pablo decía en Romanos 8:35 esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te adoramos. Puede preguntarse usted: ¿quién podrá separar de ti? Porque cuando usted conoce a Cristo, usted se convierte por amor, ¿verdad? Y usted entra en ese amor. Y no es que exista otro amor, Cristo es el amor. Él es el primero y el último. Usted sirve al Señor por amor, no le sirve por compromiso. Por eso es que hay muchos que ven al Evangelio como un conjunto de reglas. Y vienen aquí obligados y tienen miedo a convertirse porque creen que no van a poder cumplir las reglas. Si supiera que el sacrificio más grande ya lo hizo por Cristo, y que tú aquí no aceptas el compromiso ni las reglas humanas, aquí tú estás recibiendo el regalo de vida, la salvación gratuita y el perdón de tus pecados. No un compromiso con el pastor, ni con los líderes, ni con tu familia. Recibes por gracia el perdón de tus pecados. Eso es todo. Pero el enemigo siempre en el amigo. El amigo tienes miedo porque no vas a poder dejar esto, porque te van a obligar esto, porque te van a exigir esto. Y el evangelio es amor, hermano. Y es un deleite servir al Señor. Tú conoces personas de 80, 90 años, 60 años, hermano. ¿Y qué es? Es una obligación servir al Señor. Es un deleite, es un placer, es una alegría. Yo no deseo nada de allá, porque Cristo es mi todo y yo le sirvo porque le amo. ¿Por qué tú le sirves? Porque mi mamá me enseñó, porque mi papá sí, papá y mamá muchos fueron los instrumentos, los que crecimos en el Evangelio, pero ellos no dieron el sacrificio que Cristo hizo por mí. ¿Por qué yo le sirvo? Yo le sirvo porque le amo. Tú le sirves porque le amas. Los niños de 40 años, William, ¿verdad que ya tenemos decisión? Ya podemos decidir si venimos a la iglesia o no venimos. Si servimos al Señor o no lo servimos. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque amamos a Cristo. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces, el Evangelio es eso. El enemigo siempre va a tratar la manera de separarte. Pero el apóstol Pablo, quien tenía una convicción clara, hermano, porque para decir esas palabras, usted tiene que estar seguro de dónde está parado. El apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y presentaba una lista, mire: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Seguía diciendo: ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue aquel que nos amó? La vid verdadera, a la que estamos adheridos. Esa vid, por medio de Él, usted y yo somos más que vencedores. Por tanto, por lo cual decía, estoy seguro. ¿Puede decir usted, estoy seguro? ¿Puede decir el joven, la dama, el caballero, estoy seguro? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el futuro, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Estamos seguros? Porque, hermano, cuando la persona recién se convierte, yo he escuchado personas, hermano, que este versículo lo han dicho: hermano, ahora sí, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Pero a los 3 meses lo separó la muchacha del amor de Cristo. Y ni estaba en la lista allí de las persecuciones. Se enamoró de la señorita y se la llevó. Hermano, tenemos que conocer la profundidad de la palabra para poder estar asegurados. Es que decir amén es fácil, decir gloria a Dios también. Vivir, esa es la situación. Cuando te enfrentas ante esa situación donde la carne tiembla por decirle que sí al pecado, ahí acuérdate y allí dilo: estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios. Hay tanta gente que dice que se convirtieron a Cristo y ahora lo ves afuera diciendo que un ser humano lo separó de Cristo. Imagínate que el apóstol Pablo ni potestades decía, es decir, el reino invisible que no vemos, de las regiones de maldad, de los príncipes demoníacos que residen en las regiones celestes. Decía el apóstol Pablo que ni eso lo podía separar del amor de Cristo. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a citar este versículo y la mirada de una persona nos quiere separar del amor de Cristo. La mala expresión de alguien nos quiere separar del amor de Cristo. La blasfemia, el vituperio, la calumnia que alguien te hizo te quiere separar del amor de Cristo. Un privilegio, una posición te quiere separar del amor de Cristo. El que no te dieron de cantar te quiere separar del amor de Cristo. Que ya no eres oficial te quiere separar del amor de Cristo. No, hermano y hermana, nada me puede separar del amor de Cristo cuando estoy fundado en la roca que es Cristo Jesús. A Él denle la gloria, a Él denle ese aplauso, a Él denle ese aplauso, a Él denle su alabanza, a Él. Porque Él fue quien dio la vida por nosotros. Maravilloso es el Señor. Hay mucha gente afuera, extraviados del camino de la fe, que se descolgaron, hermano, se dejaron desgajarse de la vida verdadera y comenzaron a confundirse y no permanecieron en la vida. Piensa, tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos tratado la manera por cosas que nada de regiones, nada de la muerte, ni en peligro de muerte estábamos, y ya no hemos querido dejar los caminos de Cristo? Ya no queremos venir. Hermano, separarnos de Cristo es verdaderamente cuando tú y yo nunca lo hemos conocido. Porque cuando tú conoces a Cristo, tú lo amas. Tú lo amas. Y tú eres fiel a Cristo. Y cuando eres fiel a Cristo, tú vas a ser atacado. Y la clase de hoy se trataba que Dios era fiel a quienes, a sus promesas. Pero mi fidelidad, ¿qué tanto es tan fuerte? ¿Qué tan fiel yo le soy al Señor para que Dios sea fiel a mis necesidades? Todos los que estamos aquí hemos sido un pueblo que hemos sido lavados con la sangre preciosa. No te dejes desanimar, no te dejes dar mentira del enemigo. Tú no te vas a quedar por cualquier cosa que el enemigo te diga, ya no seas. Recuerda lo que el apóstol, grábate este versículo y léelo cuando estés a solas y concientízate. Yo me puedo concientizar hoy que yo leía este versículo. Yo me decía, wow, qué seguro estaba el apóstol Pablo. Porque él decía, estoy seguro. Es que estar en el evangelio se requiere seguridad. Quienes no están seguros están hoy aquí, mañana no. Pero los que estamos aquí, ¿estamos seguros? Y si tú estás aquí y no estás seguro, esta es la tarde que el Señor hizo para ti. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? El enemigo va a tratar la manera. ¿Y qué sucede entonces, hermano?
¿Qué sucede cuando nosotros permanecemos en Cristo y viene la aflicción y viene la prueba y viene la tentación y viene el enemigo que se levante, pero tú permaneces en Cristo? ¿Qué dice el versículo? Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Muchos frutos. Este lleva muchos frutos. Cristo es la vid y las ramas o los pámpanos somos ¿quiénes? Nosotros. Pero ¿a quién, hermano? Pero quien produce los frutos es Cristo. Yo no puedo producir por mí mismo. Por esto, hermano, yo tengo que permanecer en Cristo, y el que produce los frutos en mí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo consolador, portador del testimonio de Cristo. Yo no soy capaz de producir frutos por mí mismo. Entonces yo tengo que permanecer en Cristo. Yo tengo que permanecer en la fuente. Porque una vez estoy en Cristo, yo recibo la promesa. ¿Quién? El Espíritu Santo consolador. Y es el que produce los frutos. ¿En quién? En mí. Y es el que produce los frutos ¿en quién? En ti. Tenemos que estar conscientes. Nuestra humanidad poco fruto produce. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que ser portadores de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder producir frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, en Gálatas capítulo 5 versículo 22, usted ve la lista de los frutos que se produce quien está ¿qué? Adherido a la vid. El que está permaneciendo en Cristo, ese lleva ¿qué? Frutos. Y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Es qué? Es amor, y no solamente para los que se van a casar. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Hermano, el fruto es ¿qué? Amor. O sea que si usted está ¿qué? Él dijo: yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos, y si permanecéis en mí llevaréis ¿qué? Frutos. Jesús nos dijo: por las ramas los conoceréis. ¿Qué dijo? Por sus frutos os conoceréis. Entonces, el que yo esté produciendo frutos no depende de mi humanidad, depende de la cercanía que yo tengo con el fuente de la fruta, con el fuente de la vida, con aquel que me proporciona los nutrientes necesarios para que yo esté produciendo frutos saludables. Y el fruto del Espíritu es dulce, porque es amor. Por muy fuerte que usted sea, ¿a quién no le gusta que lo amen? Y el fruto, ese fruto es el amor, y de nacen todos los demás. Es el fruto, es que el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Humanamente, yo no tengo la capacidad de producir amor. Por eso es que tengo que estar sometido al lado de aquel que produce amor. ¿Y quién es aquel que produce amor? La vid verdadera. Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablamos del amor es un tema delicado, porque decíamos: felices los que se van a casar porque están enamorados. Y amar y ser correspondido es lo más bello que lleva al matrimonio a los muchachos. Pero cuando ama y no es correspondido, Rocael no hubiese boda. Pero Rocael tendría la responsabilidad de seguir amando a la muchacha, aunque le hubiese dicho que no. Porque es lo que Cristo hace. Amar cuando eres correspondido, todos podemos amar. Pero amar sin ser correspondido, solo lo puede producir el fruto del Espíritu Santo cuando está en ti. Dime qué tanto tienes el Espíritu Santo, dime qué tanto eres capaz de amar y de perdonar.
Hermano, hablar en lenguas es lindo, danzar es lindo, qué bueno, pero los frutos del Espíritu no se miden a través de las lenguas, se miden a través del amor. Es el principal fruto. Déjalo ser para el Señor. Tener el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas, es más que danzar. Tener el Espíritu Santo es también tener amor para el perdido, amor para el huérfano, amor para la viuda, amor para el desamparado. Cuando mi hermano está enfermo, yo siento el dolor de su enfermedad. Cuando mi hermano está en crisis, yo siento su crisis. Cuando mi hermano está en peligro, yo siento ese peligro. Cuando veo a mi hermano débil en la fe, yo procuro darle el soporte que necesita, porque ese es el amor de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¡Aleluya! Quizás de repente no sea la iglesia más llena de algarabía, más llena de gritos, más llena de danza, pero examina los frutos que hay en la iglesia donde Dios te ha traído. Examina si hay un necesitado que esté aguantando hambre. Examina. Y para tú examinar lo que hay adentro, tiene que estar allá adentro. Ojo, hay pastos verdes que se miran bien sabrosos por fuera, pero cuando entran hay mucha algarabía, pero poco amor entre los cristianos, pero poco amor entre el prójimo, pero poco amor por el alma perdida, pero poco amor para el necesitado. Allí no está el fruto del Espíritu, por favor. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, verdad, de que yo pudiese tener las lenguas? Si yo hablase, decía en 1 Corintios 13:1, si tuviese las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. La lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero no necesariamente es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo vemos aquí. La palabra no tiene por qué confundirnos. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Es amor. De repente tú dices, hermano y hermana, pues no, tenemos amor. El primer amor es por el perdido. Y quizás muchas veces creemos, vamos a hacer un culto a las calles. Mira, hermano, fuiste a hacer un culto a la calle y luego se acabó. Mira, hermano, el verdadero amor en cristiano, ¿sabe qué? Está en cada uno de ustedes. ¿Cuántos éramos aquí y cuántos sabemos ahora? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué yo estoy acá? Alguien me invitó a este lugar. Alguien sintió amor por mí y me invitó. Esa parte de arriba estaba vacía, pero ahora ya está ocupada porque alguien tuvo amor por ustedes y le dijo, vamos a la casa del Señor. Ven a Cristo. Él es la fuente inagotable. Él es nuestra salvación. Él es el bálsamo para tu dolor. En Él encontramos la paz. Y nos hemos ido multiplicando poco a poco porque alguien nos invitó. Entonces yo no puedo decir que usted no tiene amor por los perdidos porque no nos vemos en la calle siempre. No, esta iglesia crece es porque alguien está invitando, alguien está haciendo la obra evangelizadora. ¿Y quiénes son? No son los ángeles del cielo, son aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa. Son las almas agradecidas que quieren transmitir el amor, el fruto verdadero del Espíritu Santo. Pero si no soy capaz de perdonar a mi esposa, a mis hijos, a su hermano, a su hermana, hermano, examínese dónde usted está. Examínese a qué vida usted está tachado, a qué vida usted está debido. Porque si yo predico bonito, canto bonito, pero no perdono al que me hirió. Y en la mañana nos enseñaba el maestro, perdonar significa que cuando alguien te hiere, decía, cuando alguien te hiere, ¿qué pasa? Tú sacas a esa persona de tu corazón. Pero decía, cuando tú lo perdonas, lo traes de regreso y le das el mismo lugar. No, yo no soy bobo para hacer eso, hermano y hermana. Déjame decirte que la palabra no se cumple en ti. Tú puedes tener los argumentos humanos que quieras, humanos, sabios en tu propia sabiduría, pero si no devuelves la posición del perdonado, no digas que has perdonado.
Esto no es palabra del hermano Álvaro, esta es palabra de Dios. Mi palabra puede ser falible, pero esta palabra es verdad. El cielo pasa, la tierra pasa, pero su palabra no pasará. Y ya casi termino. ¿Y qué es lo que sucede? Tener entonces el Espíritu Santo es más que eso. Tenemos que esforzarnos para que cada uno de nosotros estemos produciendo, porque muchas veces nos ponemos tristes. Señor, ¿por qué aquel habla lenguas si yo no hablo? Santo Dios. Señor, ¿por qué aquel le da sueños si a mí no me da sueños? Señor, ¿por qué aquel le da visiones si a mí no? ¿Tú sientes compasión por el necesitado? ¿Tú sientes compasión por el que no tiene Cristo? ¿Tú sientes compasión por el que está en necesidad? ¿Tú te preocupas cuando no ves al hermano? ¿Tú oras por el hermano, por la hermana? Déjame decirte algo. Tú tienes un fruto más importante que el que danza. Porque el fruto del Espíritu Santo se está produciendo en ti. ¿Y qué más? Dice que tener el Espíritu Santo es que es gozo. Y no crea que voy a ir para todos los frutos. Esto es un ejemplo nomás de los gozos que produce cuando tú permaneces en ¿quién? En la vida. Cuando tú permaneces en Cristo. Son uno de los tantos gozos, de los tantos frutos que podemos producir. Pero yo no los produzco, los produce Cristo en mí. Yo te digo una cosa, tú me miras mal y mi humanidad te va a decir, vuélvelo, mátalo con tu mirada. Esa es mi humanidad. Tú me ofendiste y mi humanidad que te dice, ay, te vas a quedar así. Defiéndete si tú sabes cómo hacerlo. Santo Dios. ¿O no te quieres saludar? Pues ignóralo, me dice mi humanidad. Esa es la humanidad, porque mi humanidad es incapaz de producir amor. Me golpeaste, yo te voy a golpear. Me la hiciste, me la vas a pagar. Identifíquese usted. Esa es mi humanidad. Gloria a Jesús, Incapaz de aleluya. producir amor. Porque soy incapaz. ¿Quién produce a mí? El Espíritu Santo que vive. Por eso es que tiene que ser mi aliado, mi amigo, mi compañero, fiel para poder producir frutos, permanecer en Él, para yo poder producir amor. Y no producirlo de dientes para afuera, porque con el micrófono lo podemos decir. El problema es vivirlo cuando alguien te ofende. Perdona, pero no olvides, no le has dado el lugar que esa persona merecía antes. No. Esa es la luz de la palabra, hermano y hermana. Tú puedes estar haciendo muchas obras dentro de la congregación, pero si no tienes amor, este examen es para ti. Esta palabra es para ti y es para mí. Santo eres, Jehová, gracias. Sí. Porque el amor es más que hablarlo, es vivirlo. Yo puedo agarrar ese micrófono y tú me hiciste algo y buscar una porción bíblica y hablarte del amor para echarte sal y limón en la herida. Y escucha, ¿tú crees que esa palabra está edificando? No. Esta palabra no es para contiendar, esta palabra es para edificar. Venimos a ser edificados a la luz de la palabra del Señor. Y yo sé que Dios nos está edificando en esta hora. Dios me está edificando en esta hora. Y Dios edifica a la iglesia del Señor porque la ama. El Espíritu Santo produce gozo. Gozo es un estado, es un deleite, es un bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. El gozo no depende de mis situaciones externas. El gozo depende de que yo conozca a Cristo y de la relación que yo tenga en Él. Hermano, eso no lo produzco yo. En una tribulación, ¿qué pasa con mi rostro? Se decae. En una angustia, ¿qué hace con mi carne? Tiembla de preocupación. Esa es mi humanidad. Así soy de débil. Me dan una mala noticia y me causan náuseas. Los nervios se manifiestan de una y muchas maneras. Esa es mi humanidad. Lloro
estado emocional. El gozo que produce el Espíritu Santo es cuando yo traigo esas lágrimas a la presencia de Dios. Es cuando yo le digo: Señor, estoy afligido, y viene la paz del Señor y comienza a consolarme, comienza a fortalecerme, se comienza a cumplir el versículo bíblico que nos hablaba el miércoles el hermano: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién no ha llorado por una tribulación? Aquí no habemos súper espirituales. Aquí todos nos preocupamos ante una mala noticia. Aquí todos nos desesperamos. Pero ¿hacia dónde llevas tus preocupaciones? ¿Sales corriendo como un loco desesperado al que te encuentre ayuda en el mundo? Poca ayuda vamos a hallar allí. Lo más triste es cuando un doctor te dice: no es nada que yo pueda hacer. Pero vienes a la fuente de la vida, y la fuente de la vida puede dar vida si Él así le parece. Puede dar sanidad si Él así le parece. Puede darte la respuesta de tu corazón si Él así te parece. Después que lloras, tu alma se limpia y das una paz, lo que yo llamo la anestesia divina, porque esa paz yo no la puedo explicar con mis palabras. Esa paz que yo he vivido en mis tribulaciones, en mis angustias, yo solo puedo decirle que es una paz, es un lienzo de paz y de amor, que después que lloro siento esa paz y esa misericordia y ese amor y esa bondad y ese cuidado y ese susurro santo y esa presencia gloriosa que te dice: yo estoy conmigo, no te dejaré ni te desampararé. Paz, gozo, paciencia, hermano. Y no nos alcanza esta tarde para seguir hablando del gozo, del fruto que produce cuando tú permaneces en la vida. Pero con estos hermanos, le cortamos, y los demás usted sígalos examinando en su casa para ver qué tanto está produciendo ese fruto. Y a la medida que usted va produciendo esos frutos, eso significa que usted puede hacer un examen de cómo está la relación con Cristo, de qué tan seguro está de sus decisiones, de dónde usted está. Israel fue desgajado y entra a la iglesia, y la iglesia comienza a producir frutos, pero el Espíritu Santo viene y es quien los produce en cada uno de nosotros. ¿De qué depende? De la cercanía que tengamos con Él. El versículo culmina diciendo: porque separado de mí nada podéis hacer. Las ramas no sirven ni para madera. Esas ramitas donde llevan los frutos, hermanos, los carpinteros no pueden hacer un mueble de una rama. Del pámpano no pueden hacer una cama, no pueden hacer una mesa, porque no sirven para eso. ¿Sabe para qué sirven? Para que lleven los frutos. Los pámpanos, nosotros fuimos diseñados para llevar fruto. La vida es Cristo. Separado de Él, nada podemos hacer. No sirvo ni para leña. Donde yo soy funcionario, cuando estoy adherido a Cristo. Tengo tantas limitaciones humanamente posibles, que esas limitaciones se convierten en fortaleza solo cuando permanezco adherido a la vida verdadera que es Cristo. Tú te puedes sentir orgulloso: yo soy bueno para esto. Déjame decirte que la palabra de Dios te dice que separado de Él tú no eres bueno para nada. Yo no soy bueno para nada. ¿De qué te sirve que aquí seas el mejor arquitecto, el mejor constructor, si tu casa del cielo se está destruyendo? ¿Eres el mejor en lo que haces? Produce frutos. Acércate al que produce frutos, al dador de la vida, porque separado de Él nada podemos hacer. Póngase de pie esta hora. Gracias, Señor Jesús. Dios es bueno y su misericordia es para siempre.
Dice el Salmo 1, versículo 3. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Pero esa prosperidad no depende de mí. Esa prosperidad depende en quién yo estoy fundado. Depende de la vid verdadera. Y esa vid verdadera es Cristo y el Espíritu Santo produciendo frutos en cada uno de nosotros. Podemos examinarlo con el Señor en este momento y decirle: ¿qué tan cerca yo estoy caminando contigo? Puedo ver los frutos. Y es bueno, no me malinterpreten. Anhelen los dones espirituales. Pídale al Señor. Los dones son para la iglesia, son para edificación de nosotros. Anhelemos los dones.